Hola, hola chicos y chicas, sean muy bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. Vamos a dar unas impresiones finales hoy acerca de lo que son las matrices poco pobladas, ¿ya? Y luego vamos a ver el tema de las listas generalizadas, ¿ok? Debe ser cortito y luego al final del bloque lo que vamos a hacer es la tercera prueba corta, ¿ok? Entonces, ayer hablamos de matrices poco pobladas, le conté un poquito de qué trataba, para qué se utilizaba y hoy les voy a comentar un poco de cómo se debe insertar e eliminar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a insertar, lo primero que tenemos que hacer es verificar si no existe ya algo en esa posición. ¿A qué se refiere esto? Recuerden que cuando ustedes tienen una matriz poco poblada, ¿ok? Ustedes tienen puros enlaces, pero no tienen manera de, como en las matrices, cuando tienen un arreglo de arreglo, que ustedes piden, dame la fila I, la columna J. Eso no lo pueden hacer porque ahora en la fila I, columna J, muy probablemente no haya nada. Entonces lo que tienen que hacer es irse por la columna J, que es una lista enlazada, e ir buscando un elemento a ver si está en la fila I, a ver si existe un elemento de la fila I. Si no existe ningún elemento de la fila I, entonces eso quiere decir que no existe nada en esa posición, por lo tanto ahí pueden crear un nodo nuevo. Si existe algo ya en J, en I, J, entonces simplemente lo que le dicen al usuario es no pudimos insertar porque ya existía el elemento en esa posición, o si ustedes lo que quieren, sí, dígame. Ya, ok, un segundito. Ya les comparto. Se me pasó a compartir. Aquí está. Ahí sí. Pero bueno, básicamente como les decía, son tres pasos. ¿Ok? Es decir, el primero es verificar que no existe el elemento en esa posición. ¿Ya? Como les decía, ahí buscan una fila y una columna y ven si hay un elemento o no. Si no hay un elemento en esa posición, entonces crean el nuevo nodo. Entonces depende de cómo ustedes quieran implementar su matriz poco poblada. Si ustedes quieren decir, bueno, si existe el nodo, dejo el nodo ahí y le cambio el valor. Bueno, está bien. Ya, entonces es una matriz que no es de que una vez que se crea un elemento puede ser actualizado. ¿Ok? Ya, está bien. Eso ustedes lo definen como programadores. Entonces crean el nodo si no existe y lo agregan. Si ya existe el nodo y ustedes lo que quieren es poner el nodo nuevo, no tienen por qué eliminar el nodo antiguo, simplemente le cambian el valor y listo. A ver, yo. Ya, ahora, lo otro que tienen que hacer es incluir el nodo nuevo que crearon en las listas arrow y acol. Recuerden que arrow y acol son listas enlazadas que van a contener el nodo cabecera. ¿Ya? Arrow va a tener primero el nodo cabecera, entonces lo que ustedes tienen que hacer es a partir del nodo cabecera, a ver, les muestro un poco por si no se acuerdan. Esto de acá arriba es acol y esto de acá arriba es arrows. Digamos que ustedes quieren insertar algo en la fila 3, columna 4. Entonces ustedes pueden venir aquí a la fila 3 y empezar a buscar. Como aquí hay un elemento, es decir, como ustedes le dicen, es el left y ese elemento está en la columna 1, ¿qué quiere decir? Que en la columna 4 no hay nada, porque las columnas están ordenadas de mayor a menor. La 7, la 6, la 5. Entonces, si ustedes le dicen left y ya están en la columna 1, se quiere decir que en la 4 no hay nada. Por lo tanto, lo otro que van a hacer ahora es crear el nodo, es decir, instanciarlo con el new y luego lo insertan en esta lista enlazada. Ya en esta lista enlazada deberían insertarlo en esta posición y como está en la columna 4 tienen que insertarlo también en esta lista enlazada en esta posición. ¿Ya? Es decir, entre la fila 2 y la fila 6. ¿Ya? Y así es como deberían insertar. ¿Ya? Ahora, digamos que ustedes quieren insertar algo en la fila 2, columna 4. Entonces, si ustedes vienen y buscan y dicen, ok, esta es columna 7, columna 5, columna 4, es la que estoy buscando y ya hay un elemento ahí, hay un nodo que está en la fila 2, columna 4. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sustituir el valor. ¿Ya? Es decir, el valor que quieren insertar en la matriz poco poblada, cambio el 7 por el valor que quieran insertar. ¿Ya? Y no tienen que crear un nuevo, simplemente reutilizan este que está acá, ¿ya? Si quieren eliminarlo y crear uno nuevo, lo pueden hacer, pero no es necesario. Van, van a,
a poner más lento el programa, porque el tema de reservar memoria y eliminar memoria, es decir, el new y el delete, son de las operaciones más costosas en C++, ¿ya? Y también el print. Ok, entonces, en el caso del eliminar, lo primero que tenemos que hacer es verificar si se encuentra. Si no se encuentra, no lo puedo eliminar, ¿ya? Ahora, si lo encontré, tengo que eliminarlo de arrow y a call. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este caso, digamos que quiero eliminar este elemento de acá, el que está en la fila 2, columna 5. Entonces yo tengo que eliminarlo en esta lista enlazada, que quiere decir que a este le digo, a este nodo de acá, el que está en el left tuyo ahora va a ser este y no este, es decir, que se lo salte. Y en esta lista enlazada le digo a este que el que va a estar en el app no es este, sino este de acá. Entonces ya ese nodo está eliminado, pero recuerden que como ustedes acá no tienen garbage collector, tienen que hacerle el delete al nodo después. Es decir, el nodo debería estar en una variable que ustedes lo guardaron temporalmente y hacerle el delete a ese nodo. Y ahí lo eliminan de la memoria. ¿Ok? Ayer cuando ustedes me conversaron que en la ayudantía les habían hablado de un doble puntero y eso, yo me puse en contacto con los ayudantes y ellos me enseñaron, sí, la implementación que le habían hecho al ejercicio y estaba bien, no estaba mal, pero yo les mostré una variante que yo creo que es más limpia. Entonces, de todas maneras, en la próxima ayudantía les deben hablar los ayudantes acerca de esto, pero se los muestro rapidito por las dudas que podría haber. A ver, primero me dijeron que en la clase nodo, ya, aquí tenían un doble puntero. Y no, en la clase nodo tenían exactamente lo que yo les había dicho, es decir, un puntero a up, un puntero a left. Ahora, donde tenían el doble puntero era acá, que tenían esto como un doble puntero, ya, y esto como un doble puntero. ¿Ok? Pero aquí después, cuando creaban la matriz poco poblada, parece que era acá donde la creaban. ¿Dónde era? Aquí cuando creaban la matriz poco poblada, entonces tenían que crear un arreglo de punteros en lugar de un arreglo de nodos. ¿Ya? Y entonces aquí en vez de pedirle la dirección, algo así. ¿Ok? Entonces yo creo que más limpio es aquí hacerlo como un arreglo de nodos nomás. ¿Ok? Un arreglo de nodos nomás. ¿Ya? Y lo que pasa, chicos, que esto es lo importante, en C++ cuando ustedes crean un arreglo de un objeto, en este caso el objeto nodo, lo que hace C++ es que cada uno de los elementos que va a almacenar en ese arreglo los crea llamando al constructor por defecto, al constructor vacío. ¿Qué quiere decir? Como aquí ustedes quieren crear ancho más un nodo, entonces lo que va a hacer C++ es crear n más un nodo llamando a este constructor, que es el constructor vacío. Por lo tanto, aquí yo le digo que si esto es un nodo cabecera, yo quiero que la fila sea 0, la columna sea 0, que el left sea el mismo, que el up sea el mismo y el valor menos 1. El valor ahí pueden ponerle cualquier cosa porque en los nodos cabecera no nos interesa el valor. ¿Ok? Pero básicamente es eso. Ya, porque en la implementación que les había mostrado el ayudante no tenía este constructor no tenía nada y acá tenían un arreglo de punteros a nodo, ¿ya? Que igual es una solución que estaba bien, no estaba mal, funcionaba y todo, pero no creo que sea una buena práctica tener aquí un doble puntero, ¿ok? Pero bueno, de todas maneras ahí los ayudantes van a ver esto con ustedes más en detalle después en las ayudantías y nada, y en el taller, bueno, van a tener que aplicar el código de las matrices poco pobladas a un problema real. Incluso van a tener que programarlos ustedes, así que van a tener harto tiempo para entender todo esto. ¿Ya? Entonces, sigamos. Vamos ya al último contenido de lo que tiene que ver con listas enlazadas. ¿Ok? Y a lo concerniente con listas enlazadas, el último contenido es las listas generalizadas. ¿Ok? Una lista generalizada es una lista que puede contener tanto elementos como otras listas. ¿Ok? Entonces, yo voy a definir, voy a tener
como definición de una lista a cualquier secuencia finita de 0 o más átomos o listas. Átomos que son los elementos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una lista de enteros, un entero es un átomo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es que una lista generalizada puede tener enteros, pero no solo enteros, puede tener enteros y además otras listas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí A sería una lista generalizada. Por ejemplo, el primer elemento es una A, el segundo elemento es una lista, el tercer elemento es E y el cuarto elemento es otra lista. ¿Ok? Entonces, el elemento 1 es un átomo, un único elemento, el elemento 2 es una lista, el elemento 3 es otro átomo y el elemento 4 es otra lista. Este tipo de estructura de datos son como estructuras un poco recursivas, ¿ya? Es decir, como una lista puede contener elementos o más listas, entonces las listas que están adentro también pueden contener elementos y más listas hasta que va a llegar una lista interna que solamente contiene elementos. Y si no, va a ser una lista infinita porque si la lista interna, si internamente no llegamos a una lista que solamente tiene elementos o átomos, entonces vamos a estar adentrándonos infinitamente en la estructura de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ejemplos de esto. ¿Ya? Bueno, la notación. En cuanto a notación, vamos a ocupar letras mayúsculas para representar listas. Cuando nos vamos a estar refiriendo a una lista, lo vamos a hacer con una letra mayúscula y cuando nos refiramos a un átomo o un elemento, nos vamos a referir con letra minúscula. ¿Ok? En este caso, la lista M va a ser una lista que el primer elemento va a ser A, el segundo elemento va a ser el átomo B y el tercer elemento va a ser la lista M. Esto es una definición recursiva de una lista. ¿Por qué? Porque fíjense que M, el primer elemento es A, el segundo elemento es B y el tercer elemento es M. Por lo tanto, esta M interna, el primer elemento es A, el segundo es B y el tercero es M. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito eso, no? Una parte del array, sí, es decir, aquí lo que estoy diciendo con una lista generalizada, claro, es que el array puede contener, es decir, si quieres referirte a listas como array, claro, el array puede contener elementos, pero además de elementos puede tener otros arrays, ¿ya? Entonces como que aquí yo digo, el array M, yo lo voy a definir como el array que tiene el elemento A, B y a él mismo. Por lo tanto es como que eh, entra ahí en la definición de nuevo. Átomo es lo mismo que elemento, ¿ya? Es decir, cuando tengo un único elemento, no una lista. Bueno, elemento en más general. El elemento se refiere a un átomo y una lista. Por ejemplo, si yo tengo una lista generalizada de enteros, un entero es un átomo. ¿Ok? Es un átomo, es como lo más chico. Yo un átomo ya no puedo tener algo más chico que eso. ¿Ok? Entonces, dentro de la lista yo puedo tener átomos, que son los elementos únicos, o puedo tener listas también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí la definición de B es una lista que el primer elemento es otra lista, que el primer elemento de esa otra lista interna es el átomo A. ¿Ok? Y aquí yo tengo otra lista que es la lista vacía. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok, bacán. A ver, Pablo me hizo una pregunta ahí. ¿No existe corrimiento en ese caso? ¿A qué te refieres? ¿A las matrices poco pobladas? Cuando inserto, cuando elimino, ¿cuándo te refieres? Ya, Franco, enseguida explico de nuevo. Ah, cuando inserta, ok. Me imagino que te refieres a corrimiento por el tema de los arrays, que cuando yo elimino tengo que correr todos los elementos hacia la izquierda o algo así, ¿no? En este caso, a ver, en este caso, a ver, ¿cuándo me estás preguntando que hay corrimiento? ¿Cuando inserto y ya está el nodo? ¿O cuando no está el nodo?
Ya. Por ejemplo, si yo quiero insertar en esta posición, no puede haber corrimiento, porque es como que en un arreglo. A ver, esto de las matrices poco pobladas es igual que si fuera una matriz normal. ¿Ya? Es decir, tiene que comportarse igual. ¿Ok? Entonces imagínense que en una matriz ustedes tienen un 5 en la fila 1, columna 3. ¿Ya? Si ustedes dicen, bueno, en la fila 1, columna 3, ahora voy a insertar un 10. ¿Qué es lo que pasa con ese 5? Que se elimina. Y entonces va a estar un 10 ahora en esa posición. ¿Ya? Entonces lo que yo les digo acá es que si van a insertar, por ejemplo, en la fila 1, columna 3, que ya esté este nodo, no tiene sentido que hayan dos nodos que ocupen la fila 1 y columna 3. En una matriz normal no tendría sentido que hayan dos elementos en una misma fila y una misma columna. ¿Ya? Eso no sería una matriz, sería ya tres dimensiones. Entonces, si yo voy a insertar un elemento en una posición donde ya hay algo, yo tengo que eliminar ese algo que hay. ¿Ok? O si yo quiero decir que mi matriz es de solo escritura una vez, entonces yo tengo que decirle al usuario, mira, no puedo insertar porque ya hay algo allá adentro. Tendría que correr las referencias de todas las columnas. No entiendo eso. Correr las referencias de todas las columnas. No, el nodo se queda tal cual. Lo único que yo digo es, aquí hay un 6, lo quito el 6, el valor del nodo, de la instancia. Yo no elimino ese nodo y creo otro. Sino que ese nodo, el valor de la instancia, el punto value, ya va a ser 6. Y yo en este caso le digo punto value igual 10. ¿Ok? Nada más que eso. No creo un nodo nuevo ni nada. Tendría que correr las referencias a todas las columnas. Eso. Sí, simplemente, claro, reutilizan los nodos. Porque, como les decía, eliminar de memoria RAM y hacer un new, el tema del new y el delete, eso que es reservar memoria RAM, el código suyo tiene que conectarse con el sistema operativo y es como la operación más lenta, porque el sistema operativo tiene que buscar qué espacio en memoria tiene, que quepa ese tipo de instancia y reservarse lo que usted. Entonces, es una de las cosas más lentas. Entonces, siempre que puedan reutilizar nodos y eso, bacán. Eh, sí, el tema, lo que sí no entendí fue correr la referencia de todas las columnas. Si yo, no sé, si yo voy a insertar algo aquí en el medio, yo la única referencia que actualizo es la de que está, la del nodo que está abajo y el nodo que está arriba. Bueno, no que está arriba, no, el nodo nuevo que estoy insertando. Le digo cuál es el que está arriba. ¿Ya? Y lo mismo para la fila. Y si voy a eliminar, la única referencia que yo actualizo es esta de acá abajo. ¿Ya? Es decir, esta referencia es la única que actualizo. ¿Ya? Y bueno, y la de la fila también. Y entonces este nodo lo elimino del arranque con el delete. Ya. A ver, alguien me había dicho que no entendía bien el tema de la lista B. Sí, el tema es que una lista, cuando yo me refiero que es una lista, es cuando está entre paréntesis. ¿Ok? Para que tú me digas que es un único elemento, tiene que ser el elemento en sí. Cuando ustedes tienen una lista que los elementos que están en la posición 1 están entre paréntesis, eso quiere decir que es un único elemento, que es una lista. ¿Ok? Por lo tanto, aquí los paréntesis de afuera representan una lista que tiene un único elemento, que es lo que está dentro de esos paréntesis de afuera. ¿Ya? ¿Cuál es el elemento que está dentro de esos paréntesis de afuera? Bueno, la lista esta que está acá. A. La lista que tiene al elemento A entre paréntesis. ¿Ok? Y dentro de esa lista, a su vez, hay un elemento que es el átomo A. ¿Ok? ¿Se entendió mejor ahora, Franco? ¿O te sigue causando duda algo? Ya, bacán. Sí, porque los paréntesis no es como en álgebra o en las operaciones normales, que yo puedo ponerle 500 paréntesis y los paréntesis lo único que están indicando, si yo pongo 5 y paréntesis, 20 paréntesis alrededor del 5, eso lo único que está indicando es que prioriza una operación, pero si no hay ninguna operación, simplemente no significa nada. Aquí los paréntesis esto lo que indican es que hay una lista, ¿ya? Entonces una lista que adentro tiene otra lista. Ok. Sigamos. Ya. Las listas también tienen dos conceptos. El concepto de head, que el head de la lista generalizada siempre va a ser el primer elemento. Fíjense, el primero puede ser otra lista o puede ser un átomo en sí. Entonces el head es el primer elemento y el tail es todos los elementos siguientes. ¿Ok? Es como que yo tengo la lista y la divido en dos partes. El primer elemento y todo lo demás.
¿Ya? Entonces el primer elemento le llamamos head y a todo lo demás le llamamos tail. Head es como cabeza y tail es como cola. Entonces como la parte de adelante de la lista y la parte de atrás. Ok, entonces veamos acá algunos ejemplos de head y tail. Ok, la lista A. El head de esa lista A es el primer elemento. Y el primer elemento, fíjense, ¿cuántos elementos tiene la lista A? ¿Cuántos elementos tiene la lista A? ¿Qué me dice? Un solo. ¿Cuántos tiene? Tres elementos. Muy bien, muy bien. Tiene tres elementos. El primer elemento sería esta listita de acá. El segundo elemento sería C. Y el tercer elemento sería esta listita de acá. Por lo tanto, si yo digo head, es el primer elemento, que es esta listita de acá. Y tail, una lista que tiene todo lo demás. Entonces sería una lista que tiene a C y a la lista de I. Ok, entonces, aquí igual, aquí el head sería A, el tail sería una lista que contiene al otro elemento, que el otro elemento es otra lista, por eso es que aparece, una lista que contiene a el segundo elemento, que es otra lista, ¿ya? Entonces si le decimos head del tail de A es el head de esto que está aquí. Y entonces el head de esto que está aquí va a ser eso de ahí, ya que es una lista que contiene A, B y a C. Y si digo el tail del tail de A, bueno, el tail de A es esto, y el tail de eso sería una lista vacía, porque como tiene un único elemento, ese elemento va a ser el head y todo lo demás va a ser el tail. Y todo lo demás, ¿qué cosa es? Nada. Entonces la lista vacía. ¿Se entendió esta parte? Se perdieron. Ya, ¿dónde se perdieron? ¿En la primera explicación o en la segunda? En la segunda. Ok, ok. Por alguna razón se me desconfiguró esto, entonces vamos a buscar alguna otra solución. Alguna otra solución para explicárselo acá. Es decir, se me desconfiguró la cosita esa donde les escribo en la pizarra. Entonces, se los voy a tratar de explicar acá. Igual debería poder. A ver. A es, ok. Digamos que A es esta lista. El elemento A y contiene a otra lista que tiene el elemento B y C. Ok, vamos paso a paso. Este es A, la lista A. ¿Ya? Si yo digo que A de la lista A, eso va a ser igual al elemento A. Porque la lista A la puedo descomponer en dos elementos. El átomo A y el segundo elemento vendría siendo una lista que va a contener dos átomos, B y C. ¿Ok? Este sería el segundo elemento y este sería el primer elemento. Por ejemplo, entonces dijimos que el head siempre va a ser el primer elemento. Y el tail va a ser una lista, ¿ya? El tail va a ser una lista que va a contener a todos los elementos restantes. Entonces, una lista que va a contener a todos los elementos restantes. En este caso tenemos uno solo. Por lo tanto, esa lista va a contener solamente a ese elemento. Si yo tuviera, qué sé yo, otro elemento aquí que fuera D, entonces sería una lista que contiene a todos los elementos restantes. ¿Ya? Pero en este caso, como el elemento restante es uno solo, entonces yo tengo una lista que contiene solamente a ese elemento restante. Hasta ahí me sigue, vamos por partes. Como diría Jack. Hasta ahí me sigue, ya, bacán. Vamos a lo otro. Ahora, queremos el head del tail de A. Ok, el head del tail de A. Vamos al head del tail de A. Entonces, esta operación se resuelve de adentro para afuera. Entonces, el tail de A ya lo calculamos y es este que está aquí. ¿Ya? Y el head de esa lista, ¿ya? Estos paréntesis que hay aquí afuera
son solamente para hacer referencia de que estoy buscando el head de esto de acá. Pero estos paréntesis que hay afuera no hacen referencia a ninguna lista. ¿Ya? Las listas son esto que está acá adentro. Entonces, aquí yo tengo una lista que tiene un solo elemento. Y ese elemento es una lista. Por lo tanto, el head de esta lista interna es el primer elemento. ¿Y quién es el primer elemento? Ese que está ahí. Este es el primer elemento. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿O busco otro enfoque? Ahora sí, súper. Entonces, lo otro es que como tiene un solo elemento, lo otro que me piden es el tail del tail de A. El tail del tail de A. Lo mismo, el tail de A, ¿quién es? Este que está acá. Este que está acá, ¿ya? Y como tiene un solo elemento, ese elemento es el head. Y el tail va a ser vacío. Es decir, el tail va a ser vacío. Si yo tengo una lista de un único elemento, ese elemento es el head y el tail es vacío. ¿Ya? Y por eso es que el tail del tail de A es vacío y el head del tail de A es BC. Claro, es vacío porque no hay nada después, exactamente. Es decir, la definición de tail es una lista que contiene todos los elementos que están después del head. Si después del head yo no tengo ningún elemento, entonces la definición es una lista que no contiene ningún elemento. Y por eso es que es una lista vacía. ¿Ya? Claro. No tiene tail, solo tiene head. ¿Sí? Y si yo estoy pidiendo el head de una lista vacía, bueno, va a ser también una lista vacía. ¿Ya? Bueno, no, el head de una lista vacía sería vacío. ¿Ya? No una lista vacía, sino vacío. Esa tiene que ver más con la lógica. Ya. Ahora tengo una lista aquí que es B. Una lista que es B. El head de B es el primer elemento, que es A. Y el tail de B es el segundo elemento, que es la otra A con la lista vacía, pero eso dentro de otra lista. ¿Ya? Ahora quieren pedir el head del tail de B, es decir, el head de esto de acá es A. Y el tail del tail de B, fíjense que yo aquí tengo dos elementos, A y la lista vacía. Pero la lista vacía es un elemento, ¿cachai? Por lo tanto, si yo digo el tail del tail de A, ahora no es una lista vacía, sino una lista que contiene la lista vacía, que es el segundo elemento de acá. ¿Ya? Sí, si una lista tiene un solo elemento, tiene solo head, no tail. Sí. El tercer ejemplo, ¿lo entendieron? Ya. Hans, ¿esas 3M es dubitativo o es que estás procesando todavía? Ya, ya. Esto, descuartícenlo. Con una hoja y un lápiz, descuartícenlo. Tomen esa lista y ustedes digan, ok, ¿cuál es el primer elemento? A. ¿Cuáles son los siguientes? A y lista vacía. Ok, entonces el primer elemento se queda solito en el head y los demás elementos yo los meto dentro de una lista y van a ser el tail. ¿Ya? Por lo tanto, si aquí yo estoy pidiendo el head del tail de B, estoy pidiendo el head de esto. El primer elemento es A, por lo tanto, el head va a ser ese elemento. Y los siguientes elementos es la lista vacía, por lo tanto tengo que crear una lista con esa otra lista vacía dentro. Sí, mira, es que hay dos diferencias. A ver, me dicen que explique esto. A ver, el tail de A, de esto. ¿Ya? Vamos a explicar esto. El tail de esa lista que está ahí. Ya, entonces, esta lista que está aquí tiene dos elementos. Tiene el elemento A y tiene el elemento lista vacía. ¿Ok? Entonces, el head va a ser A. Y el tail va a ser una lista que contiene a todos los elementos restantes.
¿Cuáles son los elementos restantes? Una lista vacía. ¿Ya? Si yo tuviera aquí B y luego otra cosa, o B, sería tail, que contiene como elemento la lista vacía y AB. ¿Ya? Pero en este caso, como el segundo elemento solo es una lista vacía, se pone una lista vacía. ¿Ya? Y una lista que contiene a una lista vacía. Déjame ponerlo igual aquí para que estos paréntesis no causen confusión. Ya. No es lo mismo una lista que contiene una lista vacía que una lista vacía. ¿Ya? Una lista vacía es una lista que no contiene nada. Y esta lista sí contiene algo. ¿Qué contiene? Contiene una lista vacía como un elemento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el tail de esto, ahí sí, el tail de... Déjenme ponerlo más abajo para que no se confunda con lo de arriba. Si yo tengo el tail de esto, el tail de una lista que solamente contiene A, entonces yo sí digo, el head es el primer elemento, que es A, y el tail es una lista que contiene a todos los demás elementos. Pero como no tengo más elementos en esta lista sino uno solo, entonces es una lista vacía. ¿Ya? Pero en este caso de acá, tengo el head, pero tengo otro elemento que es una lista vacía. Por lo tanto, dentro del tail, que es una lista, tiene que contener a la lista vacía que tengo como segundo elemento. ¿Ya? ¿Ahí se entendió mejor? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya, súper. Ok, entonces cuando hablamos de lista hay tres conceptos súper importantes acá. El orden, ¿ya? Es decir, que no es lo mismo tener la lista XYZ que ZXY. ¿Ok? Son dos listas diferentes. Si tienen un orden distinto. Entonces, el orden es importante. La profundidad. La profundidad es el número de paréntesis que rodean al elemento. Por ejemplo, A y E, en este caso, están dentro del nivel 1. Ya B, C, D, F y G están en un nivel 2, porque están en una lista que está dentro de otra lista. Entonces están en segundo nivel. A y E están dentro, eso parece una canción. A y E. Bueno, A y E están dentro de una lista que está más afuera. ¿Ya? Y la profundidad de la lista es como el nivel más alto, que es 2. En este caso tenemos una lista de profundidad 2 y profundidad 2. ¿Ya? Aquí tenemos una lista de profundidad infinita, una lista de profundidad 2 y una lista de profundidad 1. ¿Ya? La longitud es la cantidad de elementos que hay en el nivel 1. En el nivel 1, no en general. Entonces, por ejemplo, la lista A tiene una longitud de 3, porque tiene el primer elemento que es el átomo A, el segundo elemento que es una lista y el tercer elemento que es el átomo D. Esta también es de longitud 3. Aquí este es de longitud 3, longitud 2, longitud 3, ¿ya? Aquí esta es de longitud 3, esta es de longitud 1 y esta es la vacía es de longitud 0. Ok, entonces esto aquí se los explico yo creo mejor en otra clase. ¿Ya? Igual esto no debe ocuparnos mucho tiempo. Esto aquí lo que me queda por explicarle es cómo lo vamos a representar en memoria. Ya le expliqué la parte teórica. Ahora lo que quiero es cómo esa abstracción, es como los polinomios. Ustedes saben cómo funciona el polinomio, pero lo que yo les expliqué en la clase pasada es cómo llevar el polinomio a la memoria RAM. Entonces aquí ya le expliqué cómo funcionan las listas generalizadas. Ahora en la clase que viene lo que voy a hacer es explicarle esta otra parte, que es cómo una lista generalizada la llevamos a través de listas enlazadas a la memoria RAM. ¿Ok? Y también vamos a empezar con lo que son los árboles. ¿Ok? Con la siguiente unidad, que son los árboles más que nada. ¿Ok, chicos? Entonces, los que están viendo el video, chao, chao, me despido, que estén muy bien.